Muy buenas tardes, en este video les estaré hablando sobre los tipos de sociedades comerciales en la República Dominicana. Quien les habla, yo Adrián Puer Heredia. Ahora les estaré hablando sobre los diferentes tipos de empresa. En primer caso tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, o por sus siglas EIRL. Es un tipo de empresa muy usada en el país, principalmente por el hecho de ser una empresa que tiene un único dueño, y además se forman con un patrimonio independiente y separado de los demás bienes que posee una persona como persona física. Uno de estos casos es CJ Soluciones Informáticas EIRL. Entre sus principales características, su denominación social debe estar seguida de la palabra empresa individual de responsabilidad limitada o por sus iniciales EIRL. Pertenece a una única persona física, es una entidad dotada de personalidad jurídica propia. El aporte de su propietario puede ser en numerario o en naturaleza. Se constituye mediante acto por su fundador. No existe un monto mínimo de capital social, o sea que se puede constituir con cualquier monto de capital social. La atribución del poder de dirección de este tipo de sociedades se otorga en un gerente, que deberá ser una persona física. Podrá desarrollar operaciones civiles y comerciales. El propietario podrá designar un gerente o asumir las funciones de este. Requisitos necesarios para la creación de una empresa individual de responsabilidad limitada o IRL. Además de los requisitos establecidos, también necesitará redactar el acta constitutiva legalizada por un abogado notario, pagar y tener el comprobante del depósito del aporte emitido por una entidad bancaria correspondiente, fotocopia de la cédula de identidad y electoral del fundador. Beneficios de crear una empresa de responsabilidad limitada: no se necesita tener un socio. Separas tu patrimonio propio del patrimonio de la empresa, o sea que tu patrimonio tuyo es tuyo, por decirlo así, y el patrimonio de la empresa es separado de tu patrimonio. Sociedad anónima simplificada, o por sus siglas SAS. Las sociedades anónimas simplificadas son aquellas que se constituyen con dos o más personas, quienes solo serán responsables por el monto de sus aportes. La principal ventaja de esta sociedad es su libertad contractual, a través de la cual los accionistas pueden establecer libremente en el estatuto sociales todo aquello pertinente para la sociedad, así como las normas que necesiten para poner en funcionamiento dicha sociedad. Uno de estos casos es Conclave Arquitectura de Procesos SAS. Entre las principales características de este tipo de sociedad, debe tener un mínimo de 2 socios si no hay un límite máximo. La denominación social será formada libremente, agregando las siglas SAS al final. Su capital social autorizado no podrá ser menor a 3 millones de pesos. El capital social se divide en acciones. Al menos del 10% del capital social debe estar suscrito y pagado al momento de la formación de la sociedad. Los administradores no tienen que ser necesariamente personas físicas. Requisitos para la constitución de una sociedad anónima SAS: poder de la persona con calidad para representar la sociedad a la persona que tramita la solicitud de registro mercantil. Estatutos sociales en acto privado, mínimo 2 originales o auténticos, que deben ser depositados en el registro mercantil. En caso de suscripción de acciones en efectivo, comprobante de suscripción que debe ser firmado por él o los fundadores. Beneficios de la creación de una sociedad anónima simplificada SAS: autonomía para estipular libremente las normas de la sociedad. La responsabilidad es limitada. Su creación es fácil, pues se puede crear mediante un documento privado. Sociedad de responsabilidad limitada SRL. Una sociedad de responsabilidad limitada, o SRL por sus siglas, se puede definir como aquella sociedad mercantil en el cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y es por esto que en el caso de que la sociedad adquiera deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, y es sobre todo por esa característica que este tipo de empresa bastante usada en este país. Un caso de esta empresa es Prosilu SRL, Sistemas de Almacenamiento. Entre sus características principales se encuentra la denominación de la empresa, deberá ser proseguida o seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o sus siglas SRL. Está limitada a un mínimo de 2 socios y a un máximo de 50 socios. Los socios de SRL pueden ser personas físicas o jurídicas. Es siempre comercial. Podrá desarrollar operaciones civiles y comerciales, salvo aquellas reservadas por la ley a las sociedades anónimas, por ejemplo, bancos o compañías de seguro. Su administración corresponde a los gerentes o quien representa la SRL judicial y extrajudicialmente, con todas las facultades de administración y disposición.
Entre los requisitos para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada SRL, además de los requisitos que establecen al final de ese artículo, también necesitará pago del impuesto del 1% del capital, redacción y firma de documentos constitutivos, depósito de los documentos en las entidades correspondientes, beneficios de la creación de una sociedad de responsabilidad limitada. Los socios por las deudas sociales están limitadas a la aportación del capital. El capital social mínimo es muy reducido, pues solo es de 100.000 pesos. Sociedad Anónima S.O., por sus siglas S.A. La Ley de Sociedades Comerciales en el artículo 154 define a Sociedad Anónima S.A. como la existente entre dos o más personas bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya responsabilidad por la pérdida se limita a sus aportes. Algo muy importante debe tener en cuenta el tipo de sociedad es que existen dos tipos: sociedad anónima de suscripción pública y sociedad anónima de suscripción privada. Uno de los casos más importantes de ese tipo de sociedad es el Banco Popular de la República Dominicana, que es una sociedad anónima. Sociedad en nombre colectivo. Este tipo de sociedad está constituido por dos o más socios, quienes contraen una obligación solidaria frente a los compromisos de la compañía. La Ley de Sociedades Comerciales en el artículo 59 dice: existe bajo una razón social y en la que todos los socios tienen la calidad de comerciantes y responden de una manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Algunas características de este tipo de sociedad son: los acreedores de la sociedad solo podrán perseguir el pago de las deudas sociales contra un asociado después de haber puesto en mora la sociedad por acto extrajudicial. Debe estar compuesta por el nombre de uno o varios asociados seguidos por la palabra y compañía o su abreviatura, si en ella no figurasen los nombres de todos los socios. Deberá tener un mínimo de 2 socios. El capital de esta sociedad será fijado en los estatutos sociales. El comisario de cuentas no es obligatorio. Todos los socios serán gerentes, salvo la estipulación contraria establecida en los estatutos. Sociedad en comandita simple. Esta sociedad está constituida por los tipos de socios: los comanditados con responsabilidad solidaria frente a los compromisos de la empresa y los socios comanditarios con responsabilidad limitada al monto de sus aportes. Sociedad en comándita por acciones. Es aquella en la cual uno o varios socios cománditos responden en forma solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito. En este tipo de sociedad, el capital social estará dividido en acciones y el número de socios comanditarios no podrá ser menor de 3. Esperando este video le haya sido de mucha ayuda, le haya agradado la información, le doy unas gracias y nos vemos en las próximas.